Hoy me tocaba, por la naturaleza de la conmemoración, el día de ayer fue el Día Internacional de Prevención del Suicidio y me tocaba probablemente hablar de ese tema, mismo que voy a tratar seguramente con mi amigo Rubén Luengas en unos días más, ahora que él está recomenzando su actividad radiofónica y a través de YouTube. Sin embargo, hoy por la mañana un texto de mi hijo Balam me recordó algo que es una efeméride importantísima para el mundo, el 11 de septiembre. Ustedes escucharán, leerán, hablarán o lo habrán hecho en los años anteriores, parece que está tratando de olvidarse, que un día como este, 11 de septiembre, el grupo más importante de asesores del servicio secreto y las unidades de espionaje del gobierno de los Estados Unidos, habiendo preparado a un grupo de musulmanes extremistas para pilotear dos aviones que se estrellaron el 11 de septiembre en las Torres Gemelas y supuestamente también derribaron un avión que iba para Pensilvania y también que hubo otro avión que se estrelló en esta sede del Pentágono, que es el sitio donde radica la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos. Pero lo peor de los gobiernos o del gobierno norteamericano en esa época preparó un atentado, preparando a los terroristas, valga la redundancia, para derrumbar las Torres Gemelas, que eran un paradigma en la ciudad de Nueva York. Era el World Trade Center en Nueva York. Y esto nos debe hacer recordar lo siguiente. En el año de 1902, anclado en la bahía de La Habana, un acorazado de nombre Arizona, con más de 2,000 infantes de marina de los Estados Unidos ahí dentro del barco, fue volado, fue explotado, fue saboteado precisamente por los mismos organismos de inteligencia que entonces privaban el gobierno imperialista de los Estados Unidos, y eso da origen a una guerra entre los Estados Unidos y España, que hace que los Estados Unidos se queden con una parte de Cuba, Guantánamo hasta el día de hoy, se quedan con la isla de Puerto Rico, se quedan con la isla de Formosa, hoy Taiwán, y se quedan con las Islas Filipinas. Y además empiezan a apoderarse de este trabajo enorme, impresionante, francés, que le quita al Istmo de Colombia, el Istmo de Panamá, y hacen el canal, y los Estados Unidos también se apropian del canal. Es decir, un acto de terrorismo provocado por el gobierno norteamericano imperialista hace que se queden con Guantánamo en Cuba, con la isla de Puerto Rico, con las Filipinas, con la isla de Formosa, hoy Taiwán, Formosa quiere decir hermosa en castellano, y se quedan con una serie de islas también en el Pacífico, dando origen a la carrera imperialista más importante que contemplamos los seres humanos durante el siglo XX y lo que va en el siglo XXI. Este fenómeno de las Torres Gemelas es exactamente lo mismo. Curiosamente, los muertos en las Torres Gemelas fueron casi exactamente el número de infantes de marina asesinados en el Arizona por el mismo gobierno norteamericano. Así son los gringos, así es el gobierno norteamericano, no los gringos en general, porque puede que haya norteamericanos que hasta sean inteligentes. No lo dudo que sean cultos, no lo dudo que sean universalistas, no lo dudo que sean humanistas en muchos sentidos. Pero lo peor de los gobiernos de los Estados Unidos ha sido la mano oscura del gobierno para modificar por completo la faz del mundo, como ahora lo estamos viendo con la epidemia del COVID. Entonces, ¿qué sucede? Se estrellan los aviones en las Torres Gemelas, pero las torres caen perfectamente alineadas, en forma idéntica como lo vimos en multitud de películas, de noticieros y seguramente en las redes sociales todavía, con una técnica de ingeniería de demolición exacta. Las torres cayeron verticalmente.
no se cayeron de ninguna manera hacia un lado o hacia otro. Y además el pretexto de la cantidad de temperatura que hubo por la ignición del choque contra las estructuras metálicas de las Torres Gemelas es la falacia que ha sido más desmentida en la historia reciente de estos episodios del gobierno norteamericano. Entonces, hoy es 11 de septiembre. Para infinidad de norteamericanos de la ultraderecha, pero sobre todo los norteamericanos ignorantes, va a ser la conmemoración de un acto que ellos creyeron que era hecho por musulmanes terroristas contra el pueblo norteamericano. Cuando fueron terroristas musulmanes como los del ISIS, preparados por la CIA fundamentalmente para que llevaran a cabo esto sin saber lo que estaban realmente haciendo. Y este fenómeno de las Torres Gemelas, que ya ha sido escrito y publicado y denunciado, afortunadamente hay muchos testigos de que exactamente el mismo día que sucedió, su servidor en el programa matinal de Radio Fórmula lo dijo. Este es un autoatentado igualito que el atentado de 1902 en la Bahía de La Habana. Entonces vamos a recordar esto para saber y explicar qué puede pasar cuando los gobiernos de los Estados Unidos asociados al poder económico mundial, por ejemplo de los Rothschild, o ahora al de Bill Gates, ahora a la directora del Fondo Monetario Internacional y a otros multimillonarios, tratan de hacer para acabar con el mundo que conocíamos hasta el día de hoy. No nos espante lo que está sucediendo con esta pandemia, porque no es más que otra maniobra que la podemos comparar con aquello del año de 1902 y lo que pasó el 11 de septiembre con el supuesto atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono. Gracias, amigo Balán, por acordarme de esta efeméride.